Buenos días a todos, siendo las 11 en punto de la mañana, iniciamos con nuestro webinar. A nombre de la Educación Ejecutiva de UTEC, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, cómo debe ser una intervención digital con sentido en estos nuevos tiempos. Les voy a dar algunas indicaciones para poder llevar nuestro webinar con gran éxito. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Se leerán al finalizar e interactuaremos con nuestro experto. Los invitamos, por favor, a que nos dejen sus apreciaciones. Al final del webinar voy a pasarles una encuesta y les pido, por favor, nos ayuden respondiéndola. Eso es de mucha utilidad para nosotros porque siempre estamos en una carrera de oportunidad de mejora y eso nos permite tener mejores interacciones. Si tienen algún inconveniente, por favor, por la sesión de preguntas y respuestas me lo pueden hacer llegar. Además, los presento al gran Jorge Garrido. Él es diseñador de experiencia de usuarios partner de Amable Perú, periodista y máster en comunicación y nuevas tecnologías de información, con 20 años de experiencia liderando proyectos primordiales y sensibles para grandes empresas, arquitectura de información, diseño de centros de usuario, usabilidad y estrategia digital. Experto en transaccionalidad y canales digitales y en creación de modelos de interacción y eficaces con sentido. Ahora le damos el pase a Jorge. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por eso de el gran Jorge Garrido. Nunca me habían presentado así. Gracias. Les voy a compartir mi presentación y ahí ya voy iniciando. Bueno, aquí tenemos el título de mi ponencia. Antes de iniciar, quería hablarles un par de cosas respecto de mí. Bueno, lo primero es que sí soy yo el que está en esa foto. Esa es una foto post pandemia. Una de las cosas que está ocurriendo durante la cuarentena es que estamos desarrollando peinados, barbas de distinta naturaleza, pero bueno, es parte de... quería destacar que yo básicamente me dedico al diseño centrado en las personas. Claro, dentro de este gran paraguas podemos encontrar el diseño de experiencia de usuario, la usabilidad, el design thinking, el diseño de servicios. Sin embargo, me gusta abordarlo desde el punto de vista de lo que considero que es la filosofía que está detrás de todas estas disciplinas, que es el diseño centrado en las personas, ¿ya? También quería hablarles un par de cosas más sobre mí. Llevo 20 años trabajando en esto, la mayoría de los cuales he estado en Amable desde el 2006, en Amable en Chile, y luego en proyectos LATAM, partiendo desde el año 2013 en Amable Perú. Bueno, yo en este momento estoy, y como habrán notado por mi acento, soy chileno. En este momento estoy en mi casa en Chile. Normalmente desde el año 2013 me muevo entre Lima y mi casa, que está relativamente cerca de Santiago. Y bueno, por razones obvias, desde que se inició la cuarentena lo he estado pasando acá desde mi casa, trabajando remotamente, como asumo la mayoría de ustedes. Y dentro de lo que he tenido la oportunidad de desarrollar con mayor profundidad están las interfaces transaccionales. Digamos, donde tengo más experiencia es en canales digitales de bancos, de medios de pago, de e-commerce, todo lo que implica, sobre todo, mover dinero y datos sensibles a través de canales digitales. Bueno, entonces, frente a este desafío de hablarles respecto de cómo considero que debiera ser una intervención digital con sentido en estos nuevos tiempos, básicamente voy a hablar de tres cosas, y es la división que tiene mi presentación, al final de la cual espero que tengamos algunos minutos para conversar y ver algunas preguntas y respuestas, ¿ya? Lo primero es, ¿qué es lo propio de los nuevos tiempos?
qué es lo particular que está ocurriendo hoy día para efectos del foco de esta presentación. Luego quiero presentarles 3 líneas de trabajo prioritarias y finalmente algunas herramientas específicas para trabajar dentro de estas líneas de trabajo prioritarias, ¿ya? En síntesis, primero les voy a comentar por qué creo que en estos momentos hay que hacer lo que propongo hacer, luego qué es lo que propongo hacer, y finalmente recomendaciones respecto de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos directamente con el primer tema, que es lo propio de los nuevos tiempos. Esta es probablemente una de las webs más vistas diariamente en la actualidad, la web de la Universidad Johns Hopkins. La pandemia es un desafío inédito, de proporciones universales, basta ver cualquier mapa, y nos está desafiando a todos y a todo. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar finalmente, cuánto va a durar, qué tanto nos va a cambiar la vida hacia el futuro. Predomina la incertidumbre, la ansiedad, la confusión, el miedo. De hecho, varios estudios identifican el miedo como la sensación definitoria frente al estado actual. Y no es solamente el miedo frente a la enfermedad y a la muerte propia o de un ser querido, sino también miedo creciente respecto de las consecuencias de una recesión económica sin precedentes. No es menor que dentro del top 10 de países más afectados hoy, hay 3 latinoamericanos, Brasil, Perú y Chile. Podríamos sumar también a México si pensamos en los 15 más afectados. Y desde hace semanas ya, ahí tenemos un par de ejemplos de esto. La Organización Mundial de la Salud ha identificado a Latinoamérica como el epicentro mundial de la pandemia. Si observamos, por ejemplo, la tasa de contagio de Perú o de Chile, vemos que ya han superado a países que hace semanas observábamos pasmados y con mucha preocupación cómo eran afectados por la pandemia, como por ejemplo Italia o España, ¿ya? En contrapartida, porque no todo es sombrío, no todo es negativo, aparecen indicios que dan cuenta de que el planeta parece estar teniendo, o haber tenido, o estar en eso, una especie de respiro. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la disminución del tráfico de barcos en Venecia rápidamente ha significado una disminución de la contaminación del agua y el retorno de algunas especies. Y esto es algo que se ha visto en muchos lugares, pumas y cóndores por las calles de Santiago, aves marinas de regreso tomándose las playas de la Costa Verde en Lima. De hecho, frente a mi ventana les puedo decir que desde hace un par de meses que ahí están anidando una familia de halcones peregrinos en un pino, algo que yo nunca había visto por acá. Entonces tenemos algunas señales interesantes de otra índole. Y en medio de todo esto, vemos también comportamientos inéditos en el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un bailarín de ballet americano de Nueva York que da desde hace algunas semanas clases en línea desde su casa, y así podemos tener muchos casos más, ¿ya? También vemos cómo el entretenimiento en línea vive un auge sin precedentes. Hay empresas como Netflix que experimentan problemas que son más bien propios de la abundancia, como por ejemplo, vamos a tener contenido suficiente para satisfacer la tendencia al alza, perdón, de la demanda. La Iglesia, una de las instituciones más tradicionalistas que nos podamos imaginar, también está desarrollando una serie de competencias técnicas, tecnológicas, logísticas. Piensen, por ejemplo, lo que implica recaudar el diezmo de las ofrendas en línea, y también adaptativas de parte de sus miembros, para poder subsistir
en su relación con la comunidad en tiempos como estos, ¿ya? Entonces, si es que pudiéramos hacer un resumen, y en Amable, la empresa en la cual trabajo, hemos hecho un análisis de todo esto, tanto considerando tendencias como también analizando empíricamente lo que hemos observado que está cambiando las personas dentro de los proyectos que estamos ejecutando en contexto de pandemia. ¿Qué es lo propio, o lo más característico de los nuevos tiempos? Y yo lo resumiría en dos hechos que son incuestionables en este minuto, ¿sí? El primero es que hay un cambio radical de conductas, y si pudiéramos identificar la máxima expresión de este cambio de conducta, sobre todo para lo que nos convoca en este caso, que es la innovación, la tecnología, es la necesidad de resolver en remoto, resolver todo, eh, todas las necesidades posibles, y todas las personas. Estamos hablando de toda la raza humana que está en este afán por intentar resolver todo en remoto. Y esto, porque la principal recomendación que recibimos permanentemente desde la prensa, desde los medios de comunicación, es mantener el distanciamiento social, ¿sí? Y bueno, a la vez, esto es algo que se retroalimenta. El hecho de resolver todo en remoto también genera modificaciones hacia las conductas, lo cual hace que el proceso se convierta en algo así como un círculo continuo que se retroalimenta, ¿ya? Algunos ejemplos emblemáticos de estos cambios de conducta orientados a resolver en remoto. Esta es una noticia publicada hace un par de semanas, y muestra cómo una niña le hizo un tutorial a su abuela para enseñarle a usar su smartphone. ¿Qué podemos concluir? O la abuela acaba de adquirir un smartphone porque nunca había tenido antes en su vida, o ya tenía uno, pero por primera vez lo está usando quizás para usos distintos a los del teléfono. Como sea, estamos hablando de conductas inéditas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de las pantallas con instrucciones que generó esta niña para su abuela. Y se da un fenómeno que podríamos denominar como yo lo llamaría así, la verdadera universalidad de los servicios remotos, ¿sí? Usuarios nuevos que antes no tenían motivación para pasarse al mundo digital, pero que ahora están obligados a hacerlo, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en adultos mayores, en personas que se dedican al comercio informal, no bancarizados, la base de la pirámide. Hay un conjunto de personas que está migrando. Lo que se vaticinaba que quizás iba a ocurrir en la siguiente generación, está ocurriendo hoy mismo frente a nuestras narices, literalmente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un proyecto en el cual un negocio de barrio puede ingresar un teléfono de contacto de WhatsApp, y luego a través de un link que se genera en el propio WhatsApp, puedes llevar a un potencial cliente directamente a un catálogo de productos. Aquí, por ejemplo, tenemos el catálogo, ¿ya? Y este servicio lo que está haciendo finalmente es capitalizar algo que ya está ocurriendo orgánicamente. Yo creo que probablemente muchos de los que están acá, me incluyo, estamos siendo testigos de cómo bodegas o negocios de barrio están haciendo e-commerce artesanalmente, a través de WhatsApp, por ejemplo. Intercambian el pedido y los datos de transferencia bancaria por WhatsApp, y confiando. Creo que ese es el concepto más relevante. El comprador confía en el vendedor, el vendedor confía en el comprador, y ambos confían en WhatsApp, ¿ya? Personas que hace un par de meses no confiaban en ninguno de los dos, y que ahora lo están haciendo. Esos son cambios de conducta realmente impresionantes. Bueno, y claramente se toma nota de esta oportunidad. Esto apareció la semana pasada también en el Facebook de Mark Zuckerberg, y habla de cómo ya se están capitalizando algunas oportunidades de comercio electrónico directamente en plataformas como WhatsApp, ¿ya? Bueno, entonces volvemos al desafío. Esto es lo propio de los nuevos tiempos. Sobre todo
enfocado desde el punto de vista de las posibilidades de ejecutar proyectos de innovación en este contexto, ¿ya? Si pudiéramos conceptualizar el desafío, yo diría que se reduce a que primero debemos ser muy buenos en entender las conductas. Una conducta es la manifestación visible de algo invisible que ocurre dentro de las personas. No es fácil de entender, pero tenemos que intentar hacerlo. Y lo segundo, luego de entender, es ser muy buenos para diseñar y hacer funcionar interfaces remotas, modelando desde las nuevas conductas, nuevas experiencias hacia su mejor expresión, su expresión más eficaz, más eficiente, más satisfactoria, ¿ya? Bueno, entonces me gustaría ir a revisar las líneas de trabajo específicas. Sin embargo, antes de ir a eso, es súper importante un téngase presente, ¿ya? Esto creo que es relevante comentarlo, ¿ya? Y es lo siguiente, hoy es un momento de parálisis. La mayoría de los negocios, aún los que más necesitan asumir el desafío de resolver todo remotamente y que tienen una gran oportunidad, están paralizados. Y es entendible, es una reacción humana casi mamífera. Buena parte del mercado y de la economía están, como el general Solo, congelados en perfecta hibernación en carbonita. Claro, llegará un segundo momento cuando tengamos la nueva normalidad o nuevo normal, algo que recién en realidad se está construyendo y nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser, cuándo va a ser, cuánto va a durar, pero intuimos por sentido común que va a llegar en algún momento no demasiado lejano. Bueno, esperamos que sea así, efectivamente. Entonces, nos encontramos con dos momentos. Yo creo que esto es bien importante porque es bien probable que si salimos a la calle hoy día con lo que aprendamos acá o lo que estemos tratando de hacer en nuestras respectivas empresas para innovar, es probable que cuando salgamos a la calle, insisto, si lo hacemos hoy, nos encontremos con un escenario difícil, complejo, hoy mismo, ¿ya? Entonces, aquí quisiera hacer una recomendación que me parece pertinente antes de continuar. No proyectar ni sacar conclusiones de mediano y largo plazo desde el pesimismo de un momento específico, ¿ya? Tampoco desde el optimismo es aconsejable, pero en estos momentos la verdad es que debemos reconocer que estamos en un tiempo pesimista. Obviamente el entorno nos posiciona ahí, ¿ya? Lo digo porque hay gente mucho más angustiada por el futuro de sus negocios que por cuidarse, por cuidar a sus padres. Y es importante tener en mente que si bien estamos en un momento de parálisis, a esa parálisis le va a seguir la activación o la reactivación. Y es súper importante que cuando llegue ese momento estemos preparados, ¿sí? Esto se lo digo especialmente a quienes tienen negocios apalancados en tecnología o que trabajan en transformación digital o en innovación. Resistan. O sea, pese a lo complejo que se puede ver el panorama hoy mismo, habrá un mundo de oportunidades en el futuro cercano para quienes se dedican o nos dedicamos a esto. Es cuestión de aplicar sentido común para estar seguros de que esto va a ocurrir, porque se necesita y se va a necesitar. Bueno, entonces, aplicando sentido común nuevamente, vemos que, al margen de la recomendación que les di recién, de todas maneras, para algunas industrias hay oportunidades gigantescas hoy mismo, y después, ya aquí entraría la mayoría, va a estar la necesidad de asumir liderazgo en el nuevo normal. Obviamente nadie quiere perder el liderazgo que tenía, y quizás quienes no lo tenían pueden ver una oportunidad para acceder a él, ¿ya? Bueno, dicho eso, ya me gustaría ir a la segunda parte de mi presentación. Quisiera hablarles de 3 líneas de trabajo prioritarias, ¿ya? Ya que sabemos que es lo característico de los nuevos tiempos, lo reitero,
la necesidad de entender las nuevas conductas y diseñar productos y servicios que resuelvan bien en remoto, vamos ahora con las 3 líneas de trabajo prioritarias. Además, voy a juntar las líneas de trabajo prioritarias con una descripción de herramientas específicas para resolver adecuadamente los desafíos. ¿Ya? Entonces vamos a ir en simultáneo presentando y comentando los dos puntos finales de mi presentación, para que después tengamos, como les decía, idealmente un espacio para conversar un poco. ¿Ya? Bueno, entonces cuando consideramos estos 2 momentos de parálisis y luego de activación o reactivación, creo que es importante considerar que la primera línea de trabajo, para aquellos que están teniendo oportunidades en estos momentos, se ubica en el hoy mismo y es la optimización inmediata en experiencia de usuario. ¿Ya? Esto consiste, en resumen, en analizar experiencias que, fruto del contexto, se han vuelto masivas y más críticas que nunca, y que por ese mismo hecho están experimentando todo tipo de dificultades. Y que para que no se pierda la oportunidad, debieran ser resueltas estas dificultades y debieran ser optimizadas en el muy corto plazo y además sin parar la máquina. ¿Ya? Vaya desafío. Esto se parece mucho a pasar a pits en una carrera de Fórmula 1. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿dónde hay que hacer optimización urgente? Creo que es evidente que hay algunos lugares en donde salta a la vista que es necesario. ¿Ya? Primero, en orden de criticidad, hablaría de la salud pública y de la seguridad. Mejora inmediata, optimización de los servicios que por motivos de salud pública es urgente que se resuelvan hoy, de manera remota y rápida. Estamos hablando, por ejemplo, de trámites para cobrar beneficios frente a la recesión, pago de servicios básicos, medios de pago. Hay personas que literalmente se están enfermando por tener que ir a cobrar un seguro o un bono a un lugar de alto riesgo de contagio, como el ejemplo que estamos viendo acá. Y además es particularmente delicado cuando esas personas son adultos mayores. ¿Ya? Y es bien difícil sostener la siguiente paradoja que yo creo que en los gobiernos de la región está ocurriendo. Por un lado, una autoridad que prohíbe a las personas salir a la calle, pero que al mismo tiempo las obliga a salir, por no contar con servicios a la altura que se puedan resolver remotamente. ¿Ya? Por ejemplo, para cobrar un seguro de cesantía de manera remota, que es algo que ocurre particularmente hoy día en Chile. La gente no está pudiendo resolver en línea la cobra del seguro, en línea el cobro del seguro de cesantía, y está obligada a salir a la calle para cobrar ese dinero que le es absolutamente vital. ¿Ya? Estamos hablando del año 2000, más de 20 años van corridos desde que están disponibles en Latinoamérica transacciones en línea. Acá tenemos otro ejemplo, un poco más rural, en Perú, que representa el mismo principio. ¿Ya? Entonces, en primer término, tenemos salud pública y seguridad. Segundo caso, claramente, el e-commerce. ¿Ya? Hay empresas que están viviendo un incremento soñado en su demanda. Dado esto, que estoy seguro, y por eso tengo esta pantalla puesta acá, ya se la voy a comentar, que va a haber un renacimiento de conceptos y disciplinas que quizás se estaban guardando ya en el baúl de los recuerdos, como por ejemplo la usabilidad, hacer que una interfaz digital sea extremadamente fácil de usar e intuitiva. ¿Sí? Esto es bien importante porque, claro, o sea, hasta hace algunos meses, pre-pandemia, los adaptadores tempranos de tecnología se las arreglaban para resolver cualquier cosa, pero pensemos hoy día en lo que denominaba hace un rato la usabilidad universal. Piensen, por ejemplo, en esa abuela a la cual la nieta le tuvo que dar instrucciones para usar el celular, tratando de resolver cómo avanzar en un formulario como este. ¿Ya? Le doy clic al botón cancelar, porque eso significa pagar, le doy clic al botón seguir, lleno todos estos datos. ¿Qué es ese circulito? ¿Qué es?
donde dice empresa, hay que hacer algo ahí. La verdad es que tenemos que volver a ponernos en escenarios que quizás habíamos dado por superados, y creo que el e-commerce está viendo dificultades en relación con esto, ¿ya? Y bueno, al margen de eso, buena parte de las empresas que están teniendo una demanda soñada en su comercio electrónico, al margen de las dificultades de usabilidad en las plataformas digitales en sí, están teniendo otro tipo de problemas, no están a la altura no solamente desde el punto de vista de esta experiencia, sino tampoco en logística, en back office, o en postventa, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el e-commerce registra en el Perú el crecimiento más explosivo de Latinoamérica, con un 131% de crecimiento entre mayo y junio. Sin embargo, esta misma información da cuenta de que solo 1 de cada 4 compradores se declara satisfecho con el delivery de su compra, ¿ya? Y cuando hablamos de diseño de experiencia, esa es la vereda desde la cual permanentemente me estoy refiriendo a estos temas, la experiencia es global, y debe ser una buena experiencia de principio a fin, incluyendo el delivery, ¿ya? Eh, Pagos digitales. Bueno, acá hay una oportunidad impresionante para emisores, adquirientes de tarjetas, fintechs de medios de pago digitales. Hay una oportunidad gigante, como digo, de enfrentar el predominio del cash en economías donde sigue teniendo un uso muy mayoritario, como es el caso de Perú. Véanlo así, hoy día ser contactless es ser responsable, es ser un buen ciudadano, es comportarse de manera ejemplar. ¿Qué mejor posicionamiento que ese para las wallets o todos esos esfuerzos que estaban desarrollando muchos para tratar de capitalizar la oportunidad de reemplazo progresivo del cash, ¿ya? ¿Cómo están funcionando esas wallets? ¿Qué tan intuitivas y usables están siendo? Vaya desafío. Aprendizaje en línea. Hay mucha gente que tiene la necesidad, y digo aprendizaje más que educación, enfocándolo desde el punto de vista de los zapatos de quien necesita aprender, ¿ya? Y hay mucha gente que tiene necesidad de seguir aprendiendo cosas, aún en este contexto de parálisis, partiendo por los niños, por supuesto, y las escuelas, pero también pensando, no sé, en educación ejecutiva, perfeccionamiento, gente que quiere aprender a tocar guitarra, quiere hacer un curso, un taller de pintura, veíamos clases de baile en un ejemplo anterior. Y bueno, hay casos dramáticos en la educación escolar, por ejemplo, se han desnudado fallas en toda la cadena, desde la conectividad, pasando por la cobertura de Internet, la preparación de los profesores en el uso de tecnologías de información y comunicación, y bueno, por supuesto, globalmente la experiencia en sí del uso de herramientas virtuales para el aprendizaje, donde surgen dudas como, por ejemplo, ¿tiene sentido tener a un niño de 4 o 5 años sentado horas frente a una pantalla con una persona hablándole? Teletrabajo, por supuesto. Todas las empresas están teniendo el desafío de entender cómo la gente trabaja en remoto. Además, particularmente, la pandemia nos pilló de sorpresa. Hay gente que de a poquito ha ido acondicionando sus casas para poder trabajar en remoto, pero partió con sillas no tan cómodas, quizás trabajando en la mesa del comedor, y de a poco nos hemos ido acomodando. ¿Cómo puede la gente empezar a trabajar mejor? Y no nos olvidemos que la experiencia del teletrabajo interviene en muchísimas variables, tecnológicas, pero también ergonómicas, sociológicas, familiares, de planificación de la jornada. Hay gente que no está siendo muy productiva. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque no sabe qué piezas debe ajustar. Entonces necesitamos entender y diseñar la experiencia de teletrabajo. Y por supuesto, hay distintos tipos de teletrabajo, no todos los trabajos son iguales. Entonces no es que una fórmula nos sirva para todo, ¿ya? Bueno, en relación con esta línea de trabajo,
que es la optimización inmediata de UX, quisiera hablarles de herramientas específicas que podemos utilizar ya, y que en el caso de Amable las estamos aplicando, y por eso se las comparto, ¿ya? Lo primero importante es la agilidad para resolver, ¿ya? Por eso subrayo ahí lo de inmediato, ¿ya? También creo que es importante hablar de auditoría antes de aplicación. Ya me voy a referir a eso. Lo que tarda un auto de Fórmula 1 en pits me parece que es una buena analogía de lo que debiera tardar proporcionalmente una optimización inmediata en relación con la presencia de un producto o servicio en el mercado. Esto debiera ser en días, máximo en semanas, ¿ya? En ningún caso pasar de un mes. Desde que se identifica la dificultad a ajustar hasta que está implementada, debiera tardarse semanas. Desde este punto de vista es imprescindible identificar quick wins, ¿ya? No podemos resolver todo en días, pero sí podemos resolver lo más crítico. Y para identificar lo más crítico es que es necesario una auditoría con sentido, y que tiene precisamente ese foco, analizar qué es lo que más está dificultando o entorpeciendo y corregirlo inmediatamente, ¿ya? Yendo a un poquito más de detalle, aquí tenemos un esquema de trabajo realista y representativo, ¿ya? Según el cual en una semana podemos tener relativamente resueltos, al menos desde el punto de vista conceptual, problemas críticos y ya en flujo de implementación. En este caso, del día 1 al 4, podemos hacer una auditoría de experiencia, ¿ya? En donde primero la idea es entender el foco del negocio, esto a través de un taller con patrocinadores. En el fondo es identificar dónde debiera moverse la aguja. Segundo, bajar a tareas específicas, en donde esté la prioridad para el negocio. Por ejemplo, si la aguja debe moverse en postventa, ¿vale? ¿Cuáles son las interacciones de postventa que debemos mejorar, ¿ya? Tercero, testear con usuarios representativos del target. Esto es clave, ya me voy a referir un poquito más a eso. Y cuarto, analizar por qué están ocurriendo los problemas, ¿ya? Ahí aparece la evaluación experta. Aquí subrayo que no tiene que ser una evaluación experta necesariamente. Si por ejemplo, alguien tiene una startup y quisiera hacer un flujo de este tipo, igual puede hacerlo. Creo que lo clave es testear. Un testeo hecho con usuarios representativos del target da información relevante y no se necesita hacer un máster en diseño de experiencia de usuario para simplemente observando, darnos cuenta de cosas que debemos ajustar. Y bueno, desde el día 5 al 7, lo que tenemos es la especificación de los quick wins. Especificar esos cambios pequeños y de alto impacto, y además probarlos nuevamente con usuarios. Si esto no se puede implementar en menos de un mes, no es un quick win, ¿ya? Tendrá otro nombre. Probablemente será una mejora, pero no será quick, digamos, no será rápida. Y por otro lado, si no mueve la aguja notoriamente en alguna variable relevante para el negocio, por ejemplo, cantidad de compras cerradas, cantidad de registros completados, porcentaje de disminución de llamadas para preguntar cómo se hace o para reclamar, si no se mueve la aguja, no es win, ¿ya? Como para completar esta idea de quick wins. Bueno, lo mencionaba recién, se debe testear lo crítico, ¿ya? ¿Y por qué subrayo testear? O sea, cuando pensamos en dejar el mínimo común denominador de actividades, ¿por qué tan crítico el acto de testear? Bueno, se lo recuerdo porque, como veíamos en la introducción, primero hay personas que nunca antes habían usado servicios digitales, que están empezando a usarlos, por lo tanto desconocemos cómo usan. Piensen en adultos mayores, por ejemplo. Y segundo, porque las personas están cambiando sus conductas. Entonces, si bien podemos contar con gente que ha usado antes canales digitales, por ejemplo, quizás hoy lo está usando de manera diferente. Y por eso es relevante validar empíricamente cómo se dan estas conductas, ¿ya? Y aquí lo esencial es poner a prueba el servicio tal cual lo usaría un cliente, sin ayudas. Porque en la práctica no vamos a estar ahí para ayudarlo, ¿ya? Bueno, finalmente, yendo ya a herramientas
herramientas específicas de trabajo, que creo importante de todas maneras poder transmitírselo. Y aquí soy súper transparente con el tipo de herramientas que utilizamos en Amable, varias de ellas o gratuitas, o de un costo bajo, ya cuando se accede a niveles premium de uso, por decirlo así. Es importante cuando hablamos de testeos, por ejemplo, contar con herramientas remotas de testeo. Y herramientas remotas de testeo son, por un lado, la oportunidad de tener una herramienta que permita un prototipo accesible remotamente. Nosotros en Amable, por ejemplo, usamos Acture desde hace bastante tiempo. Y luego herramientas que permitan comunicación sincrónica de audio y video con el usuario. Si se fijan la imagen, lo que tenemos acá a la derecha, bueno, ese soy yo, testeando, facilitando, y acá tenemos un usuario utilizando lo que está de fondo, que es un extracto del prototipo, no está en la pantalla completa. Puede ser Zoom, Meets, Teams, etc. Estoy poniendo en negrita lo que en general usamos en Amable. Y finalmente, herramienta de registro en tiempo real del audiovisual, digamos, de lo que está ocurriendo. Nosotros utilizamos Loopback, ¿ya? Todas estas herramientas las pueden encontrar con bastante facilidad, si es que tienen interés en ellas, ¿ya? Bueno, entonces, teníamos en primer lugar lo que he comentado hasta acá, optimización inmediata en UX, ¿ya? La segunda línea de trabajo, importantísima, que probablemente es más difícil que tenga demasiado foco hoy mismo, pero que lo va a tener, sin duda, en la medida que iniciemos la activación o reactivación, es la investigación ágil, ¿ya? Yo diría ágil y continua. Podría parecer extraño o un contrasentido, o sea, alguien me podrá decir, o sea, lo único que quiero es reposicionar rápido mi negocio y pienso en productos más que en otra cosa, y tú me dices que tengo que investigar, y yo digo, sí, efectivamente, va a ser necesario investigar, y mucho, y muy bien. Bueno, ¿por qué es tan relevante? De algún modo lo anuncié antes, porque las personas están cambiando radicalmente sus conductas y hábitos de consumo, sus comportamientos sociales, sus rutinas de desplazamiento físico, están cambiando su geolocalización, la gente se está moviendo diferente. Y porque el nuevo normal va a seguir cambiando de maneras que hoy ni sospechamos. ¿Cómo nos vamos a estar comportando en diciembre? ¿En qué vamos a estar? No sabemos. Y en este contexto, lo que sabíamos de nuestros clientes hace 2 meses ya no sirve. Una investigación de mercado de febrero no sirve. Una encuesta de satisfacción de comienzos de marzo, el NPS de diciembre, chao, no sirve. Piensen, por ejemplo, en una aerolínea. El desafío que tiene por entender cómo los clientes, cuyas rutinas creía conocer, pensemos, por ejemplo, en socios de programas de millas, pueden estar cambiando sus rutinas de manera que ni ellas mismas podrían explicar todavía. ¿Cómo generamos nuevas experiencias frente a ese escenario? Por eso es tan importante investigar. Hablando de conductas insospechadas, esta es una imagen de un autocine que se reabrió en Santiago en mayo. ¿Quién podría haber vaticinado algo así a fines del año pasado? ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos 3 grandes desafíos. Primero, sintonizar con las nuevas necesidades, conductas y comportamientos de las personas. Segundo, no menor, sintonizar en remoto, con métodos remotos de investigación cualitativa. Y tercero, sintonizar continuamente, ya lo he dicho, hay comportamientos que han cambiado y que van a seguir cambiando, y por lo tanto es importante tener una investigación continua, ¿ya? Bueno, herramientas específicas en relación con la investigación ágil. Aquí tengo un resumen, ya no quiero entrar en demasiado detalle, simplemente quisiera decir que una investigación ágil debiera permitir en un margen de 2 semanas, acá por ejemplo estamos pensando en semana 1 en blanco, semana 2 lo que está hacia la derecha. En semanas, digo, en 2 semanas perfectamente podríamos hacer todo el trabajo de identificar un reto crítico, entender el problema, entender las necesidades de los clientes o usuarios en relación con ese problema, generar conceptos comprensibles, testear esos conceptos y finalizar con un roadmap de intervenciones, ¿ya? Por ejemplo, y voy a referirme quizás a un caso que se está viendo y que tiene facilidad de comprensión.
hay restaurantes que seguramente están teniendo el reto de cómo responder a la demanda potencial en eventos especiales. Por ejemplo, pensemos en el Día del Padre, restaurantes bien posicionados que no saben cómo conectar con sus clientes, ¿ya? Si vamos a trabajar con usuarios, podríamos identificar que la necesidad de estos clientes o usuarios es, por ejemplo, tener un almuerzo especial sin arriesgar un contagio, ¿ya? Por lo tanto, pensamos en delivery. Y podríamos testear un concepto, que hay restaurantes que lo han hecho, sin duda, como el concepto de hágalo usted mismo, con una guía de ingredientes, con una guía y con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier bodega, ¿ya? Si hiciéramos una prueba de concepto, podríamos encontrarnos con mejoras. Por ejemplo, lo probamos en un piloto y de repente pueden pasar cosas como que salió que es más fácil si el propio restaurante hace llegar todos los ingredientes porque no importa que sea más caro, porque es más seguro y porque hay garantía de calidad final, ¿ya? Y, por ejemplo, a partir de esa investigación podríamos llegar a un roadmap en el cual partimos la primera semana piloteando, no sé, ceviche, tiradito y pulpo al olivo, los que no necesitan cocción, y después seguimos con otros, ¿ya? Si se fijan, son investigaciones cortas que podemos realizar en muy poquitos días y eh, con bastante certeza. Yo no sé si han escuchado hablar del Journey del cliente o del Customer Journey Map. Es una representación visual de todos los puntos de contacto que tiene un cliente con un servicio, identificando en cada uno de estos puntos de contacto la calidad de experiencia percibida, ¿ya? Aquí la recomendación bien sencilla, y que es una recomendación propia de Lean UX, reducir al máximo todo esfuerzo por generar documentación que no se va a utilizar y que involucre tiempo. Y en este caso, por ejemplo, en lugar de generar un informe, podemos utilizar el propio Journey como documento vivo de trabajo. O sea, no generamos ningún Word, ninguna presentación, simplemente construimos un Journey y vamos, en función de lo que vayamos descubriendo o de confirmación de hipótesis, vamos modificando el Journey, ¿ya? Entonces tenemos un documento vivo de trabajo. Mismo principio para user persona, ¿ya? Yo no sé si lo habrán escuchado, pero en resumen, en diseño de experiencia de usuario se utilizan user personas, ¿ya? Que consisten en una segmentación de clientes o usuarios definida desde el punto de vista de variables psicográficas, es decir, comportamientos, necesidades, rutinas, formas de ver la vida, cómo son las personas, por sobre las clásicas sociodemográficas, edad, sexo, nivel socioeconómico, estado civil, ¿ya? Los user personas son arquetipos representativos de cómo son cualitativamente los usuarios que forman un target. Bueno, los que dicen persona, en realidad es un user persona que va directamente enfocado a las nuevas preocupaciones, conductas y comportamientos fruto de la pandemia. Entonces podemos, en lugar de generar un gran documento de texto, podemos simplemente identificar cómo son personas en contexto de crisis, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, podríamos tener a alguien como don Joaquín, de 83 años, que, en quien notamos que puede estar experimentando cambios en conducta. Se comporta más dócil, menos autosuficiente que de costumbre, porque tiene miedo a salir a la calle por riesgo de contagio, y está dispuesto a hacer cosas que antes no estaba dispuesto a hacer, como por ejemplo que su nieta le enseña a pagar servicios desde su móvil, o compartir su número de cuenta por WhatsApp, ¿ya? Finalmente, y aquí de nuevo aterrizo en herramientas específicas de trabajo, cuando hablamos de métodos de investigación cualitativa remotos, nuevamente tenemos herramientas de prototipado, tenemos herramientas de comunicación sincrónica, registro, y además en este caso yo les recomiendo muchísimo usar salas o tableros virtuales, tipo Miro, Mural, o incluso pueden usar Google Drive. Lo importante es que sean herramientas compartidas para poder ir avanzando en simultáneo. Es como estar juntos frente a una pizarra, ¿ya? Bueno, finalmente, y ya con esto casi estoy terminando, hemos nombrado hasta ahora optimización inmediata en UX e investigación ágil como líneas de trabajo. La tercera y última es la formación y mentalidad de equipos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto?
Sintonizar con las personas permanentemente es el músculo que de manera imprescindible deben tener hoy los equipos encargados de proyectos de innovación, o que tienen a su cargo la generación de productos y servicios digitales. Como mínimo se debe cambiar la mentalidad. Ya no se puede diseñar simplemente un producto o servicio porque va a permitir capitalizar financieramente a una cartera de clientes leales. Se deben diseñar productos y servicios porque la gente los necesita y probablemente los necesita más que nunca hoy. Una de las tendencias claras y evidentes de la crisis es la reducción del consumo. Esto se está notando ya a nivel de cifras macroeconómicas. Solo se va a gastar en lo esencial. Por lo tanto, los equipos deben tener a flor de labios qué es lo esencial para los clientes. Y generar productos y servicios que vayan enfocados a lo esencial y no a lo periférico. Hay lujos que en estos momentos ya no nos podemos dar, ¿ya? Cuando hablamos de herramientas específicas, es vital, de nuevo, en la formación de equipos, el uso de herramientas remotas de capacitación y formación, ¿ya? Y la formación debe ser práctica, sobre la base de proyectos e intervenciones reales. El diseño centrado en las personas, el diseño de experiencia de usuario, el diseño centrado en el usuario, se aprende mayoritariamente en la práctica, no en la teoría, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un equipo, que son las imágenes de las personas que están a la derecha, aprendiendo a describir un servicio a través de un Customer Journey Map, ¿ya? Un par de recomendaciones. Primero, promover el aprendizaje activo y participativo. Se trata de formar criterios, y el criterio no se forma teorizando, sino haciendo y ejecutando. Aquí nuevamente subrayo las herramientas Miro, Mural, Google Drive. Y siempre también una recomendación: hacer etapas iniciales de skills building, es decir, primero enseñar a las personas a utilizar la herramienta y luego ir a ejercicio y a la capacitación en sí, ¿ya? Acá tenemos otro caso, otro ejemplo a la derecha. Si se fijan, tenemos distintas sesiones de trabajo de distintos días, todas almacenadas en un mismo tablero. De hecho, esa es la recomendación: manejar los tableros como repositorios, ¿ya? Esto sería, en analogía con el mundo real, el equivalente a tener una habitación de trabajo empapelada con post-its y con documentos, y utilizada como herramientas vivas y en constante evolución, ¿ya? Esa es un poco la idea: llevarnos estas salas colaborativas de trabajo a entornos digitales. Y hay muy buenas herramientas para eso. Ahí a la izquierda abajo estoy mencionando algunas, ¿ya? Y finalmente, ya con esto voy terminando mi presentación, formación en mentalidad. Creo que esto es crítico. Más que en competencias técnicas. Ahí tenemos un par de libros que creo que son de lectura obligada en contexto de adaptación al cambio. Así como el mundo está cambiando, los clientes y los usuarios cambian su conducta. Y también los equipos que desarrollan productos y servicios deben adaptarse. En este caso, lo que entendemos por adaptación es, ya lo dije antes, desarrollar el músculo de estar permanentemente observando a los usuarios, analizando cómo se comportan, y sobre todo en conciencia de que sus comportamientos están evolucionando muy rápido y es necesario que la comprensión de los usuarios sea un proceso continuo, ¿ya? Como consultor, a una parte de mí le encantaría decir que cada vez que una empresa necesita entender cómo cambian los usuarios, deben contratar una asesoría. Pero están cambiando tan rápido las cosas, que es imprescindible que este sea una habilidad y una competencia a desarrollar internamente, ¿ya? Bueno, con esto ya estoy finalizando. Simplemente quiero hacer una pequeña recapitulación. Hemos visto qué es lo propio de los nuevos tiempos, un cambio radical en las conductas, que tiene como máxima expresión la necesidad de resolver en remoto. Segundo, vimos 3 líneas de trabajo prioritarias: la optimización inmediata en UX o diseño de experiencia de usuario, investigación ágil, información y mentalidad de equipos, y finalmente, cómo aplicar estas líneas de trabajo, y ahí vimos algunas herramientas
para acelerar la comprensión, herramientas técnicas, etcétera, ¿ya? Muchas gracias por su tiempo. Por supuesto, debo decir que estas líneas de trabajo son las que estamos desarrollando en mi empresa, por lo tanto las presento con mínimo conocimiento de causa, y ya con esto quedo a vuestra disposición para preguntas. Creo que tenemos unos minutitos para eso. Muchas gracias, Jorge. Todos, de hecho, sin duda alguna nos vamos con más conocimiento y gracias por tu aporte. Sí, vamos con la sección de preguntas. Les pido, por favor, a los que deseen realizarla a través del chat de preguntas y respuestas. Tenemos una por aquí. Dicen, el Auxerre es igual al RapidMiner. No sé si lo pronuncié bien. ¿Cómo? Me dicen, el Auxerre es igual al RapidMiner. No, creo que no son lo mismo. Déjame, no sé si está escrita la... No sé si tengo yo acceso al... A ver, nos indica. También Raúl Torres nos indica, muy bueno, gracias por tus aportes, Jorge. No logré entender la... No sé si hay otra pregunta que... No, esa no la logré entender. ¿Qué herramientas de testeo utilizan en esta coyuntura? Bueno, herramientas de testeo, como les decía, básicamente, los testeos que estamos haciendo en este minuto son usuarios siendo testeados desde sus casas. Y la herramienta que usamos es, por un lado, alguna herramienta de comunicación sincrónica. En general usamos Zoom, también usamos Google Meets, o Teams de Microsoft, dependiendo de, digamos, ahí manda el acceso que tiene el usuario, ¿ya? Incluso a través de WhatsApp se puede. O sea, creo que lo importante es tener comunicación sincrónica, mínimo a través de audio, ¿ya? Luego, es crítico tener una herramienta de prototipado en línea que permita a la persona testeada acceder remotamente a lo que tú tienes montado. En realidad esto es bastante simple, incluso podría servir un Google Drive. Tú podrías tener un prototipo simulado en Drive y con eso ya basta. Claro que sí. Y lo tercero recomendable es que quede registro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros usamos Lookback, la recomiendo un montón, porque aparte de que tiene una versión gratuita, que si tienes pocos proyectos lo puedes usar, te permite transición en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con una empresa y hay muchas personas de esa empresa interesadas en ver, pueden verlos todos al mismo tiempo mientras estás ejecutando. Te pueden mandar preguntas por WhatsApp, puedes hacer más rico, digamos, el proceso. Gracias, Jorge. Tenemos otra consulta. Dentro de las estructuras de investigación ágil, ¿qué son los patrocinadores? Ya, llamamos patrocinadores a los sponsors, ¿ya? Que son aquellas personas que de algún modo tienen la representación de la capa más estratégica. Es imprescindible al iniciar cualquier intervención tener claridad respecto de cuál es el propósito estratégico de esta intervención. Entonces, es altamente recomendable, y de hecho aparece tanto en la investigación ágil como en la optimización rápida de UX, partir siempre teniendo claro el propósito, ¿ya? O sea, ¿qué buscamos con esta plataforma a nivel de negocio? Idealmente, ¿cuáles son los KPI? O sea, ya, ¿vale? ¿Qué buscamos y cómo vamos a medir su éxito? ¿Ya? Y esa información la pueden dar los patrocinadores o sponsors, o sea, las gerencias que están detrás, en general la plana más directiva, la que define la estrategia. En un esquema ágil, posteriormente, la representación de estas definiciones la asume un product owner, pero ya es un poquito más operativo. O sea, estos patrocinadores diríamos que son la máxima jerarquía en la definición de la estrategia. Muchas gracias, Jorge. Nos dicen otra consulta. ¿Qué herramientas pueden servir para los que trabajan en sectores que comprenden a los mecánicos?
a, a los que trabajan en los sectores que Dice, ¿qué herramientas pueden servir para los que trabajan, para los sectores que comprenden a los mecánicos? ya, o sea, no logro entender bien si se refiere a un tipo de herramienta digital. O sea, no entiendo la particularidad Sí, sí, yo creo que del sí se flujo refiere a una herramienta digital y los mecánicos, supongo que los mecánicos de automóviles o de maquinaria también podría ser, ¿no? ya, ahí no tengo experiencia. O sea, no tengo experiencia en diseño de interfaces para, no sé, para mecánicos. Ahora, creo que los principios aplican universalmente. O sea, yo mantendría el principio, por ejemplo, si vas a desarrollar alguna oferta de productos o servicios nuevos, testearlo con personas representativas del target. Creo que es un principio general que aplica a cualquier tipo de intervención. Gracias, Jorge. Nos preguntan, ¿la comunicación sincrónica es fiable en estos momentos? ¿Quiere decir, solucionaría una entrevista one-to-one? O sea, claro, si, ese tipo de comunicación, si tú la comparas con una entrevista presencial cara a cara, claramente pierde fidelidad, ¿ya? El desafío es que pierda el menor porcentaje posible de fidelidad, ¿ya? En mi experiencia, afinando algunas piezas, se puede lograr mucha fidelidad. Creo que esto tiene que ver con, por ejemplo, ser conscientes de que el tiempo de atención que tiene la gente cuando participa en una reunión remota es mucho menor que la tolerancia que tiene en una conversación presencial. Diría que es clave, es vital tener algún tipo de referencia visual, ¿ya? O sea, yo recomendaría en lo posible tener algún tipo de contacto cara a cara, ¿ya? El lenguaje no verbal en este tipo en la investigación cualitativa es importante, ¿ya? Y a esa referencia yo trataría de agregar incluso, si se puede hacer algún ejercicio práctico, es mejor aún. La gente suele cuidarse o protegerse más en conversaciones que cuando hace ejercicio. Y cuando tú le llevas a hacer ejercicio, suele arrojar cuestiones mucho más reales de cómo realmente se está sintiendo más que declaraciones políticamente correctas. Entonces, a eso iba un poco con lo que yo destacaba ahí de usar tableros. O sea, por ejemplo, le puedes, en lugar de hacerle una pregunta abierta, tú podrías compartir un archivo en Drive, ¿ya? Una presentación en Drive, donde tengas recuadritos como post-its, y le puedes pedir, ordena, no sé, los siguientes conceptos. ¿Ya? Entonces, así la gente como que siente más liviano el proceso y se pierde menos fidelidad. ¿Ya? Ahora es efectivamente un desafío, pero es lo que tenemos que hacer en este minuto de investigación remota. Se puede y bastante bien. La última pregunta, ¿alguna apreciación respecto a los servicios de salud mental online? Demanda, adaptación, nichos de mercado. Bueno, yo creo que dentro de y probablemente las consultas médicas pudieron haber perfectamente estado ahí en la lista de servicios prioritarios hoy en día. Efectivamente, estamos teniendo una proliferación de consultas de salud mental y también incluso de salud física. O sea, yo de hecho lo he experimentado acá en la casa, frente a ciertas dolencias. Eh, bueno, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, soy comunicador. Asumo que habrá ciertos códigos, digamos, de lo mínimo de lo mínimo indispensable que quizás se vulneran en una entrevista en remoto, pero de lo que he conversado con gente y de lo que he visto, yo diría que el principio es parecido a lo que mencionaba antes. O sea, sí, se pierde un porcentaje, pero se siguen realizando. O sea, yo tengo amigos que siguen, tengo en las dos veredas, digamos, que dan terapia o que están en terapia y creo que la siguen teniendo eh, de, de manera sostenida. Y de nuevo creo que ahí es clave el contacto
el contacto visual, además del contacto verbal. Igual se da un fenómeno, y es que, y no es contradictorio ya, aunque las personas quizás están menos dispuestas a una reunión muy larga remotamente, por otro lado también, si tienes el contacto hecho, es más fácil el agendamiento. Las personas están teniendo, cuando están en su casa, tienen algo más de tiempo, no suena tan descabellado, por ejemplo, juntarse en horario, no sé, a las 7:30 de la mañana. Entonces, por ahí también surgen a veces pequeñas ventajas. Para las dudas, que entiendo que esa era la última, ahí está mi correo, me pueden escribir directamente para las dudas que no alcanzaron a hacer o que hicieron y no entendí, y que después las podría responder también, o tratar. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente quedaron algunas preguntas, pero como saben, tenemos el correo de Jorge, es jgarrido@amable.com, y con gusto le pueden escribir como él nos ha invitado para que pueda resolver todas sus dudas o pendientes que quedaron. Te agradecemos, Jorge, por este espacio. Como te dije, todos nos vamos con un aprendizaje más para ponerlo en práctica en nuestra vida personal y laboral. Ahora voy a compartirles la encuesta final. Les agradezco a todos, por favor, nos ayuden a resolverla. Esto es de suma utilidad para nosotros para mantenernos siempre en mejoras continuas. Disculpen, aquí algo se movió. Ya, listo. Perfecto, ahora sí. Uy, Jorge, creo que me está... ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Se ve? Perfecto. La encuesta, ¿sí? Jorge, creo que estás, tu pantalla me podrías ayudar dejando de compartir porque creo que no me permite compartir a mí, por favor. Ya. No, creo que tú estás compartiendo ya. Sí, Sí. perfecto. No, allá a ver. Un momentito, por favor, que no se veía. Algún error aquí de dedo puede ser. Todo esto son cosas que normalmente pueden pasar. Estamos en vivo, así que no hay ningún problema. Ahí les estoy compartiendo la encuesta. Ahora sí, les agradezco por favor que nos ayuden a resolverla. Un abrazo a la distancia, Jorge. Gracias por tu tiempo y gracias a Gracias, todos, espero queridos que participantes, por habernos acompañado. Ya les pasé el correo de Jorge para que puedan escribirle. Es Jorge Garrido@amable.com. ¿Así es, Jorge? sí. Perfecto.